Cordial saludo, profe. Me presento, mi nombre es Mateo Gamarra y hoy con mi compañera Isabel le hablaremos un poco sobre Sócrates. Sócrates fue un filósofo fundamental en la historia del pensamiento occidental. A pesar de no haber dejado escritos, sus ideas han perdurado gracias a sus discípulos, especialmente Platón. Su legado va más allá de su vida, influyendo profundamente en el área como la ética, la política y la epistemología. En esta parte de la presentación veremos cómo su pensamiento transformó la manera en que entendemos la moral, el conocimiento y la organización de la sociedad. Pasaremos a la vida y obra de Sócrates. Sócrates fue un importante filósofo de la antigua Grecia, nacido en Atenas en el siglo V a.C. Aunque no dejó obras escritas, sus enseñanzas fueron muy influyentes y se conocen gracias a sus discípulos, especialmente ya mencionado Platón y Jerofonte. Él se enfocó en el diálogo como método para llegar al conocimiento, haciendo preguntas profundas sobre la vida, la justicia y la verdad. En cuanto al contexto histórico, Sócrates vivió durante la época dorada de Atenas, una ciudad avanzada en lo cultural y lo político. Sin embargo, también fue un tiempo de grandes cambios y conflictos. Sus ideas críticas sobre la sociedad y la política lo llevaron a ser juzgado y condenado a muerte. Su legado sigue siendo fundamental para la filosofía occidental, ya que impulsó una forma de pensar basada en la reflexión y el cuestionamiento constante. El método socrático es una forma de enseñar a través del diálogo y las preguntas. Sócrates guiaba a las personas para que reflexionaran y descubrieran la verdad por sí mismas en lugar de darles la respuesta. La mayéutica. Parte del método socrático, ideas significativas para dar a luz, consiste en hacer preguntas profundas para que el interlocutor llegue al conocimiento por sí solo. La dialéctica, que es el arte del diálogo entre ideas opuestas, que se usa para analizar y comparar y llegar a conclusiones más verdaderas y razonadas. Sócrates fue un filósofo griego que enseñó la verdadera virtud. Se basa en el conocimiento. Según él, nadie hace el mal por gusto, sino por ignorancia. Por eso, conocer lo que es bueno lleva a actuar bien. Creía que la felicidad se alcanza siendo justo y actuando con rectitud, no buscando una riqueza o placer. También decía como, conócete a ti mismo, porque para vivir bien primero debemos entendernos. Y usaba el diálogo como método para que las personas descubrieran la verdad por sí mismas, haciéndoles preguntas para guiarlas a reflexionar. En resumen, para Sócrates, ser sabio es bueno. La virtud es lo más importante para vivir una vida feliz. El juicio y la muerte de Sócrates. Sócrates fue acusado en el año 399 a.C. por tres cargos principales presentados por sus acusadores Anito, Licón y Meleto. Se le acusó de no creer en los dioses tradicionales de Atenas y de introducir nuevas deidades. Sus enseñanzas que promovían el cuestionamiento de las normas establecidas fueron vistas como, una amenaza para el orden social, ya que ésta impulsaba a los jóvenes a desafiar la autoridad. Sus críticas a la democracia ateniense también hicieron que muchos lo vieran como un enemigo del sistema. Juicio. El juicio fue público y reunió a 500 jueces ciudadanos. Sócrates, lejos de buscar el perdón o hacer una defensa convencional, adoptó una postura desafiante. Utilizó su método socrático para cuestionar las acusaciones, dejando en evidencia la falta de fundamentos sólidos por parte de sus acusadores. Cuando se le pidió que sugiriera su propio castigo, Sócrates, en vez de optar por el exilio, irónicamente propuso recibir manutención estatal, como si, como si su enseñanza fuera un servicio a la ciudad. La votación final fue ajustada. 280 jueces votaron por la pena de muerte y 220 a favor de la absolución. Muerte. Sócrates fue condenado a morir bebiendo cicuta, un veneno letal. Según Platón, Sócrates pasó sus últimos momentos o sus últimas horas conversando tranquilamente con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Este aceptó su destino sin miedo ni resistencia, reafirmando la creencia de que la muerte no era el fin, sino la liberación del alma del cuerpo.
También su muerte lo convirtió en un símbolo de resistencia intelectual y martirio filosófico. Esto llevó a inspirar a generaciones futuras. Bueno, ahora hablemos de los discípulos. El primero, Platón, que fue su discípulo más famoso, que escribió los diálogos, donde Sócrates aparece como el personaje principal. Fundó la academia, la primera escuela filosófica de Atenas, y desarrolló la teoría de las ideas. Genofonte, que fue el militar e historiador, que escribió sobre Sócrates en obras como Recuerdos de Sócrates y Apología de Sócrates. El lema de Platón era que nosotros vivíamos como en un mundo imperfecto de la vida ideal. Antístenes fue un fundador de la escuela cínica, creía en la autosuficiencia y en el desprecio por los bienes materiales y defendía una vida sencilla y virtuosa. Aristipo, fundador de la escuela de Cirenaica, enseñaba que el placer es el bien supremo. Aunque fue discípulo de Sócrates, su pensamiento fue más hedonista. El legado e influencia de Sócrates. Sócrates dejó un impacto muy profundo en las diferentes áreas del pensamiento occidental. Bueno, en primer lugar, en la ética, su forma de cuestionar lo que es bueno o correcto, esto sentó las bases para muchas corrientes filosóficas. Su pensamiento sigue siendo fundamental para reflexionar sobre la moral y el comportamiento humano. Pasamos al campo de la política. Sus ideas sobre la ignorancia y el conocimiento del bien influyeron en cómo se entiende el liderazgo y la toma de decisiones en una sociedad. Aunque fue crítico con la democracia ateniense, su pensamiento ayudó a desarrollar conceptos claves en la filosofía política. Y por último, pasamos a la epistemología, que es la teoría del conocimiento. En esta Sócrates aportó mucho con su método de preguntas y respuestas. Este enfoque se convirtió en una base importante para la investigación científica y la filosófica, ya que promovía el análisis crítico y el pensamiento riguroso. En conclusión, Sócrates marcó un antes y un después en la historia del pensamiento. Su filosofía moral nos enseña que vivir bien no depende de tener riquezas o poder, sino de conocerse uno mismo y actuar con virtud. Él defendió que el conocimiento es la base de una vida justa y que solo a través del diálogo y la reflexión podemos alcanzar la verdad. Aunque no dejó escrito, su legado sigue inspirando a la búsqueda del bien y de una vida ética. Muchas gracias.